Gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre del Señor. Para la gloria de su nombre estamos ya listos para poder compartir la palabra del Señor, amados hermanos. Y eso me llena mucho activo para que podamos llegar a donde quiera que usted se encuentra, querido hermano, querido amigo. La verdad, estamos en una noche donde sabemos que el Señor hablará de una forma especial a su vida. Sabemos que el Señor hablará de una forma especial a los que están con nosotros en el nombre de Jesús. Usted ha hecho algo muy bueno en preparar, en alistar todo el espacio para que para la gloria del Señor podamos estar, amados hermanos, llegando a donde usted se encuentra con esta transmisión de Kairos TV Digital, a través también de Kairos Radio GT, a través también de todas las diversas plataformas de Misión Internacional Kairos. Vamos a prepararnos en el nombre de Cristo Jesús para recibir la palabra del Señor. Quiero pedirle por favor que prepare ahí donde está su Biblia, y ya después de que le alabamos, de que le adoramos, después de que nuestro querido hermano Jeremías nos llevó a un momento de adoración al Señor, vamos a pedirle al Señor que en esta hora se glorifique en nuestras vidas a través de su santa palabra, y que de una forma especial el Señor Jesucristo haga algo en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde usted está, quiero pedirle que cierre sus ojos en el nombre de Jesús, que comparta este video para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas y ellos puedan ser también bendecidos y edificados a través de la santa y bendita palabra de Dios. Quiero que cierre sus ojos y que oremos en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, te exaltamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos, Señor mi Dios, venir ante tu presencia con este regocijo. Podemos venir ante tu presencia, Señor mi Dios, Padre, a buscar tu santa palabra. Podemos venir ante tu presencia, Señor mi Dios, Padre, a ser edificados. Podemos venir ante tu presencia, Señor mi Dios, a ser bendecidos por tu santa palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que esta bendita palabra, Señor mi Dios, haga el efecto que tiene que hacer en nosotros, que produzca, Señor mi Dios, el efecto que tú quieres, Señor mi Dios, producir en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Que esta bendita palabra, Señor mi Dios, Padre, pueda transformar y fortalecer nuestra vida en este tiempo que necesitamos tanta fortaleza. Señor, en este tiempo donde necesitamos más de ti, en este tiempo, Señor mi Dios, donde necesitamos, Padre, más de tu palabra, más, Señor mi Dios, de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y la honra, y sabemos, Señor mi Dios, que tú hablarás a nosotros, que tú te glorificarás en nosotros, que tú, Señor mi Dios, Padre Santo, ministrarás nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero entonces, amados hermanos, que preparen entonces su Biblia, y vamos, hermanos amados, a ser edificados a través de la santa palabra de Dios. Miren, la palabra, yo siempre lo digo y quiero repetirlo, la palabra de Dios dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá o permanezca para siempre. Y necesitamos entonces que esta palabra, que es la palabra del Dios nuestro, permanezca en nosotros para siempre. Que la palabra del Dios nuestro, hermanos amados, haga su obra en nosotros para siempre. Que la palabra del Dios nuestro nos ministre y pueda ocurrir lo que Él quiere hacer en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo número 8, por favor. Lucas capítulo número 8. Cuando usted se da cuenta, en Lucas capítulo número 8, lo estuvimos estudiando el día domingo, en el mismo capítulo número 8, hablamos desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Jesucristo dijo: ¿dónde está vuestra fe? Usted se recuerda muy bien que el Señor dijo: ¿dónde está vuestra fe?
Y era cuando estaba aquella tormenta y los discípulos, que eran hombres que estaban con Jesucristo, sentían, amados hermanos, que el lugar o que la barca donde iban se iba a hundir. Y dice la Biblia, aquí en Lucas capítulo número 8, dice la Biblia que ellos sentían, amados hermanos, que peligraban. Entonces, en el momento que sentimos que peligramos, ellos dicen que lo que hicieron es clamar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se levantó y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta que el Señor nos ha hecho esta semana. ¿Dónde está nuestra fe? Tu fe, amado hermano, no debe de estar en la mascarilla que utilizas. Tu fe no debe de estar en el alcohol y en el gel. Tu fe no debe de estar, amado hermano, en la empresa donde laboras. Tu fe debe de estar puesta tan solo en el Señor. Tu fe no debe de estar en las cosas terrenales. Tu fe debe de estar en el Señor. Nuestra fe no está en la vacuna. Nuestra fe está, amados hermanos, en la sangre de Jesucristo, en el que prometió que iba a guardar nuestra vida, en el que prometió, amados hermanos, que iba a bendecir nuestra vida. Y ahí donde usted está, quiero que lea conmigo rápidamente el capítulo 8 de Lucas, pero el versículo 40. El Señor sigue levantando nuestra fe, amados hermanos, a través del Evangelio de Lucas. Y dice la palabra del Señor, quiero que recuerde que Lucas hace mucho énfasis en el tema de los milagros de sanidad. Ya sabe usted que Lucas era un médico y él hace mucho énfasis, hermano amado, en el tema de los milagros de sanidad. Inclusive hasta él escribe ahí, muchas veces dice, había una mujer que tenía una enfermedad desde hace tantos años. O sea, él hace énfasis en el diagnóstico que tenía el enfermo y cómo el Señor lo sanó. También hace énfasis mucho en el tema de los milagros que el Señor hizo o que el Señor estaba haciendo. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener también un énfasis en este momento en esos milagros portentosos que el Señor Jesucristo hacía y que el Señor Jesucristo sigue haciendo, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Así que el Señor sigue siendo el mismo. Muy bien, dice la palabra ahora en el verso 40 del capítulo número 8 de Lucas. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Vea esto, hermano amado. Cuando volvió Jesús, dice la Biblia que la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Ahora quiero que vea esto en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, vea, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Vea esto, hermano amado, cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, el padre, y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento. No lloren, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta ahí la bendita y santa palabra del Señor. Me interesa mucho que veamos, hermanos amados, para empezar, y que nos demos cuenta, hermanos amados, el escenario de estos dos milagros. Aquí vemos dos milagros importantes. Un milagro que iba a ocurrir mientras Jesús iba de camino para que ocurriera ese milagro, pero otro milagro que ocurrió mientras Jesús iba, mire, por la fe y por la actitud intrépida de una mujer que tenía mucho tiempo de estar enferma. Entonces, aquí quiero que vean y que vayamos desglosando los siguientes versículos. Encontramos primero creo que tuvimos un problema con la señal, amados hermanos. Estamos teniendo un poquito de problema con la señal. Yo creo que ahorita se saturan mucho las redes o las plataformas sociales. Creo que tuvimos un problemita ahorita con la señal. Pero ya vamos a recuperarla, ya nuestro equipo está haciendo el esfuerzo. Agradezco mucho a nuestro hermano el ingeniero Eric de Paz, que continuamente está trabajando para que la señal de Misión Internacional Kairos y de Kairos, y también a nuestro hermano Samuel Díaz, para que la señal de Kairos Radio GT esté siempre presente. Así que vamos a continuar. Yo creo que ya recuperamos, amados hermanos, la señal para la gloria del Señor. Ahorita la mayoría de las iglesias están, hermanos amados, transmitiendo sus prédicas, y yo creo que ya, ahorita, bendito sea el Señor, ya estamos nuevamente de regreso para la gloria de su nombre. La mayoría de plataformas ahorita están saturadas, pero no dejaremos que Satanás nos robe la bendición de recibir su palabra en el nombre de Jesús. Entonces, hablábamos, amados hermanos, que Jesús, cuando llegó a un lugar, y dice la Biblia que las personas dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero? ¿No están entre nosotros sus hermanos? ¿No habitan entre nosotros su familia? Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. ¿Sabe por qué no pudo hacer milagros en ese lugar? Por la incredulidad.
por la incredulidad de ellos, amados hermanos. O sea, que cuando las personas tienen cierta incredulidad en sus corazones, Jesús no puede hacer nada con ellos. Jesús no puede hacer nada en sus vidas. Por eso el Señor, hermano amado, dejó y permitió que quedara en la palabra cuando los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Ojo, solo los discípulos, solo los que somos discípulos de Cristo, solicitamos que el Señor nos aumente la fe en el nombre de Jesús. Entonces vea esto, aquí la gente sí tenía fe y tenía una expectativa. La expectativa prepara todo, prepara el ambiente para que sea propicio, para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de este tiempo. Tenemos que tener expectativa de que fue fiel el que nos dijo que no nos dejaría y no nos desampararía. Tenemos que tener expectativa en este tiempo, amados hermanos, cuando las personas y cuando todo aparentemente pinta que es una catástrofe, es una destrucción, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos tener expectativa. Usted y yo tenemos que tener expectativa. Tenga una expectativa, amado hermano, maravillosa. Tenga una expectativa gloriosa de lo que el Señor va a hacer. Tenga una expectativa, amado hermano, de lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Tengamos expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida. Oiga, Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar en medio de todo esto. ¿Usted cree que a Dios se le ha salido esto de las manos? No, todo está bajo el control y el dominio de Dios. Dios sigue siendo Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Esta situación que estábamos pasando a nivel mundial y aquí específicamente los hijos de Dios, hermano amado, no es para nuestra destrucción. Esta situación es para que las personas vean el respaldo de Dios en nuestras vidas, para que las personas vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Esta situación, amados hermanos, es para que la gente vea la gloria de Dios a través de nosotros. Para esto es esta situación. Así que tenemos que echar fuera todo temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor, ni de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces, dice la palabra del Señor, que la multitud lo recibió con gozo porque todos le esperaban. El verso 41 sigue diciendo, entonces vino un varón llamado Jairo. Vea esto, hermano. Pero aquí dice la Biblia la importancia que tenía Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo, dice la Biblia, en el verso 41, era principal de la sinagoga. Hermanos amados, miren, usted y yo sabemos qué tan celosos son las personas que profesan el judaísmo. Tienen una actitud muy celosa con sus creencias, tienen una actitud muy celosa con su fe, tienen una actitud muy celosa con las cuestiones de que profesan, amados hermanos. Una actitud muy celosa con la Torah. Y una de las cosas que tenían también y el celo que tenían era, hermano amado, mire, que contra Jesús, que decía que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Creador, de Adonai. Eso no lo podían concebir las personas de la sinagoga. Eso no lo aceptaban, no lo recibían. Las personas de la sinagoga, al contrario, a Jesús lo veían como un enemigo de la fe, siendo el autor y consumador de la fe. Imagínense eso, hermano amado. Qué tan perdidos estaban los de la sinagoga cuando pensaban que Jesús era el enemigo de la fe, siendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre, me impresiona la actitud de Jairo, porque dice la palabra del Señor que este hombre, que era principal de la sinagoga, llega con Jesús y le sale al encuentro a Jesús. Y dice la Biblia que le sale al encuentro y que hace algo que de seguro le iba a ganar. Mire que con lo que estaba haciendo de seguro, Jairo se iba a ganar la expulsión, mire, de la sinagoga. ¿Sabe qué estaba haciendo? Dice la Biblia que se postró a los pies de Jesús y le rogaba diciendo que entrase en su casa. Mire esto, hermano amado. Jairo se postra ante Jesús y le ruega, le dice, Señor, entra a mi casa. ¿Y para qué quería Jairo que entrara a su casa? Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Amados hermanos, nosotros necesitamos pedirle a Jesús que venga a nuestra casa,
Invite a Jesús para que entre a su casa. Invite a Jesús, amado hermano, para que entre con su familia. Si su familia tiene miedo, temor, terror de la situación que se está viviendo en este tiempo a través de esta pandemia, en el nombre de Cristo Jesús, invite a Jesús para que entre a su casa, porque donde Jesús llega, el temor se disipa. Donde Jesús llega, el miedo se va. Donde Jesús está, hermanos amados, ahí está la bendición. Donde Jesús, hermano amado, se manifiesta, ahí, le digo una cosa, ahí resplandece la luz. Así que yo le invito a usted, si ha estado en una zozobra, si ha estado en un temor, que qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, si usted ha estado en esa situación diciendo o pensando qué va a pasar en su futuro, yo le voy a decir una cosa, su futuro está seguro en las manos de Dios. Mi futuro está seguro en las manos de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar con su familia? Le digo una cosa, su familia está en las manos de Dios. Ponga en las manos de Jesús a su familia. Y ahí va a estar la bendición de Dios. Ahí se va a manifestar la bendición de Dios. Ahí, hermano amado, si usted deja que Jesús entre a su casa, mire, va a haber en su casa un ambiente, un remanso de paz que usted, mire, no se lo puede imaginar. La Biblia habla que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestras vidas. Así que este hombre le rogaba a Jesús que entrara a su casa. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden rogar hoy a Jesús para que entre a su casa. Le invito a que usted le ruegue a Jesús para que entre a su casa. Pídale que entre a su casa, pero también la casa es nuestra vida. Somos la casa, el templo del Señor. Pídale que entre en su vida en el nombre de Jesús. Después, amados hermanos, vemos en la palabra de Dios que le rogaba por qué. Dice el verso 42, el por qué. El verso 42 dice, porque tenía una hija única. Vea, una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En otro de los evangelios, dice la palabra del Señor, amados hermanos, en otro de los evangelios dice que Jesús, hermanos amados, mire, ocurría algo con Jesús, dice la Biblia, que Jesús le dijo a Jairo, vamos y yo la sanaré. La hija única de este principal de la sinagoga llamado Jairo, o sea, era un líder de la sinagoga. El líder de la sinagoga estaba renunciando, si quiere verlo, amados hermanos, a su creencia. El líder de la sinagoga estaba renunciando a su enseñanza, a su doctrina. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento donde la religión no puede hacer nada. Pero te digo una cosa, llega un momento donde la religión no puede hacer nada, pero el Cristo que nosotros tenemos, Él sí puede hacer todo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es nuestro fiel compañero, nuestro redentor. Lo que tenemos con Cristo no es una religión. Lo que tenemos con Cristo es una relación, y una relación personal, una relación sólida, una relación íntima, estrecha. Esa es la vida cristiana. Esa es la relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Vea esto, dice la Biblia, que este hombre, hermano amado, mire, ya al renunciar, y llega un momento donde nuestras religiones o las religiones no pueden hacer nada. Y yo te digo una cosa, benditos somos los que hemos puesto nuestro corazón en Jesús y no en una religión. Vea lo que dice la palabra. Dice la palabra del Señor que Jesús decide ir para sanar a la hija de este principal de la sinagoga, que tenía 12 años, dice la palabra más o menos, y dice la Biblia que se estaba muriendo y era una hija única. Imagínense el amor de ese padre buscando el milagro para su hija. Yo quiero decirle algo a los padres que nos están sintonizando en este momento. Si tú estás clamando a Jesús por tus hijos, tienes que saber y tienes que tener por seguro que Jesucristo va a hacer algo con tus hijos en el nombre de Jesús. Que Jesucristo va a hacer un milagro con ellos, que el Señor va a sorprenderte con ellos, que el Señor se va a glorificar en ellos, que el Señor va a hacer algo en ellos poderosamente en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, dice el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, vea, desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno, vea, había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Entonces vemos aquí otra cosa en la escena, hermanos amados. Aquí ya vemos una situación diferente. Aquí ya vemos que mientras Jesús va con Jairo camino a su casa para sanar a su hija de 12 años, dice la palabra de Dios que había entre la multitud una mujer. Vea esto. Pero una mujer atrevida, era una mujer de fe, era una mujer, hermanos amados, que tenía expectativas. Yo le quiero decir una cosa, Jesús va a glorificarse sobre la gente que tiene fe. Jesús va a glorificarse sobre la gente que tiene expectativas de la vida. Jesús va a glorificarse sobre la gente que dice en medio de todo esto, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará por mí. En ellos se va a glorificar Jesús. Yo no sé si usted puede decir eso. Diga conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Vamos, dígalo otra vez. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Gloria al Señor. Sabemos que nuestro Redentor vive y que se levantará por nosotros. Mire, sobre esa gente es que Jesús se va a glorificar. Ahora, si usted es de las personas que tienen más fe, hermano amado, en las cosas, en las desgracias, que en las bendiciones, va a ser muy difícil que usted vea milagros en su vida. Mire, si usted es de aquellas personas, amados hermanos, llena de temores, va a ser muy difícil que usted vea milagros en su vida. Si usted es de aquellas personas que es negativa y que pasa diciendo siempre, ay, la cosa va a estar más dura, nos va a ir peor, se va a acabar todo, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que Jesús haga algo en su vida. Pero si usted es de los que dicen, yo sé que mi Redentor vive, yo sé y estoy seguro que Dios obrará, yo sé y estoy seguro que Jesús se va a glorificar, yo tengo la confianza plena que Jesús va a hacer algo. Si usted es de esas personas, mire, sépalo, que Dios va a hacer algo maravilloso. Y dice la Biblia, con tremendas cosas nos sorprenderá el Señor. Te va a sorprender el Señor con tremendas cosas, porque Él respalda la fe. La fe mueve la mano de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que había una mujer intrépida en medio de la multitud, pero era una mujer que estaba desafiando, y mire, cualquier tipo de cosas. Aún esta mujer también corría peligro de muerte. ¿Por qué? Porque si las personas se daban cuenta que esta mujer estaba desafiando una medida, si quiere verlo de esa forma, una medida sanitaria, y la medida era que esta mujer tenía un problema de un flujo de sangre, y no necesariamente era un flujo de sangre de su nariz, era, hermanos amados, un flujo de sangre de un periodo menstrual, que no era, mire, que a la mujer no le venía a esta señora cada mes, sino que esta señora tenía 12 años de tener ese flujo de sangre en su vida. Usted se puede imaginar lo terrible que era para esa pobre mujer, 12 años tener ese flujo de sangre, 12 años. 12 años de experimentar esos dolores que producen ese tipo de flujos de sangre. 12 años, hermanos amados, mire, de sentirse incómoda. 12 años de sentir esa situación en su vida. Y dice la Biblia que la desesperación era tan grande de esa mujer, o había sido tan grande de esa mujer, que ella había ido a todos los médicos y había gastado todo cuanto tenía por querer recibir la sanidad de eso que estaba experimentando, de ese flujo de sangre. Y dice la Biblia que por ninguno había podido ser curada. Hay momentos, amados hermanos, hay momentos donde mire, donde aquí vuelvo a repetir, donde tenemos que examinar en quién hemos depositado nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? Tu fe está en los médicos. Yo bendigo a los médicos porque son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Pero le quiero decir una cosa, su fe no debe de estar puesta en los médicos. Tu fe debe de estar puesta en el médico de médicos, en el Dios Todopoderoso, en el que tiene poder para sanar, para salvar, para liberar, en el que te puede sacar del hoyo. Dice la Biblia que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. En Él debe de estar nuestra confianza. Y esta mujer está desafiando todo esto porque si la descubrían ahí, corría peligro su vida. Estaba violando una norma sanitaria. Pero ella se mezcla entre la multitud cuando venía Jesús, y Jesús ya iba de camino a la casa de Jairo, amados hermanos. Y mientras iba de camino a la casa de Jairo, la mujer empieza
a meterse, tal vez a empujar y a hacerse, abrirse espacio en medio de la multitud. Porque le digo una cosa, no es, mire, hay mucha gente que espera que Jesús llegue a su casa. Yo le digo una cosa, levántese y busca a Jesús. Búsquelo usted. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea que si no hay una acción entre nosotros de acercarnos a Dios, Dios nos acerca a nosotros. Acérquese a Dios y Él se va a acercar a usted. Acérquese al Señor y Él se va a acercar a su vida. La Biblia dice claramente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice la palabra de Dios que ella, mire hermano amado, yo le digo, ella empieza a abrirse espacio en medio de la multitud. Algunos dicen por ahí que aún por el flujo de sangre eran tanto los dolores que algunos argumentan que hasta ella en algún momento se tiraba, se doblaba del dolor. Puede ser que en medio de esos empujones, etcétera, etcétera, hermanos, mire, esa mujer sentía dolores. Puede ser que en medio de la multitud, amados hermanos, mire, las personas posiblemente la empujaban, posiblemente las personas pues no solamente la empujaban, sino que también posiblemente las personas, amados hermanos, mire, la veían hasta raro, tal vez por las expresiones de dolor que ella llevaba. Aún así, dice que logró llegar al punto, miren, donde dice la palabra de Dios, que cuando logró llegar a este punto, y este es el punto más clave, hermanos amados, uno de los puntos más claves de esta predicación. ¿Sabe cuál es el punto más clave? Dice la palabra de Dios que ella llegó al punto donde logró tocar tan solo el borde del manto de Jesús. Vea, la Biblia especifica que logró tocar, hermanos amados, tan solo el borde del manto de Jesús. Ahora, cuando usted y yo hablamos del borde del manto de Jesús, amados hermanos, se utilizaban dos mantos, pero hermanos amados, uno de los mantos y el manto que según lo que dicen los estudiosos, que ella tocó, amados hermanos, fue el manto de oración. Ella tocó su talit. Ella tocó el manto de oración de Jesús, el borde del manto de Jesús. Acuérdense que en el talit están reflejados los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Mire, en el talit hay palabra de Dios, el talit tiene un simbolismo para el pueblo judío interesante. Ella tocó ese borde, el manto, del manto de oración. Yo le digo una cosa, no fue casualidad que ella tocara. Ahora, el milagroso no fue el manto. Lo milagroso no fue el talit, porque hoy en día yo veo personas que yo no sé por qué lo hacen, pero mire, veo cristianos que para orar se ponen el talit. Le digo una cosa con todo respeto, bíblicamente es el Israel espiritual. Para ellos tiene un significado interesante. Para nosotros, para examinar algunas cosas, tiene un significado interesante, pero no para la praxis, no para la práctica y para el culto. Porque hoy en día veo que muchas personas utilizan el talit hasta como un amuleto de protección, de la buena suerte, de la prosperidad, y que no tenemos que salirnos de eso. Nuestra fe no debe estar en los objetos. Nuestra fe está en el autor y el consumador de la misma, como le dije, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, ella toca el borde del manto de Jesús, que es el manto de oración. Y le voy a decir algo. Nosotros tenemos que tocar a Jesús y desprender virtud a través de la oración, a través de la búsqueda, del clamor, de nuestra relación íntima con Él. Vamos a desprender esa virtud sobre nosotros. Así que hoy, las personas que han estado pidiendo sanidad en su cuerpo, que nos escriben en las plataformas, toque a Jesús a través de su oración, clame, dice la Biblia, claman los justos, el Señor los oye y los libra de sus angustias. Clamemos hoy en el nombre de Jesús. Vea lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire, ella tocó el borde del manto de Jesús, que fue el manto de oración. ¿Y sabe qué pasa? Dice la Biblia que cuando ella toca ese manto,
Jesús se para en medio de la multitud y pregunta, ¿quién me tocó? Pero dice la Biblia que las personas lo empujaban. Él se iba abriendo, mire, la gente que iba con él, los discípulos le iban abriendo camino en medio de la multitud y las personas lo tocaban físicamente. Una cosa es apretar a Jesús y otra cosa es tocar a Jesús. Hay muchos hoy en día, muchos creyentes que solo estaban apretando a Jesús antes de la pandemia, antes de esta situación, solo apretaban a Jesús y aunque llegaban a las iglesias era solo para apretar a Jesús, pero no desprendían virtud de él. Es necesario que no le aprietes, es necesario, hermano amado, que le toques, que te aferres a él, que lo toques para que virtud salga de él y te traiga bendición. Necesitamos tocar el borde del manto del Señor. Yo no sé si usted quiere tocar a Jesús, pero extienda su mano ahí donde está simbólicamente, ahí donde usted está sintonizando esta predicación a través de cualquier medio que está llegando a usted. Extienda su mano y diga: Jesús, yo quiero tocarte hoy. Yo ya no quiero ser de los creyentes que solamente te aprieten. Señor, yo quiero ser de los creyentes que te toquen en el nombre de Jesús. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos. Mire, sigue diciendo que la mujer le toca y Jesús dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: maestro, pero todo el mundo te aprieta y tú preguntas ¿quién me tocó? Y Jesús dice: alguien me tocó porque yo sentí. Mire, Jesús dice: alguien me ha tocado. Dice en el verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando nosotros tocamos a Jesús, mire, el poder de Dios, mire, llega hacia nosotros. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el versículo 44 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, fue al instante. Cuando tú y yo toquemos al Señor, al instante las cosas que nos agobian se acaban en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo tocamos a Jesús, al instante, al momento, las cosas cambian en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo tocamos a Jesús, las situaciones adversas, hermano amado, cambian y se tornan en bendiciones para nosotros. Cuando tú y yo tocamos a Jesús y Jesús ve el esfuerzo, Jesús ve la actitud. Por eso es que tenemos que ser, hermano amado, gente de fe. Esa mujer, al llegar a ese punto, era una mujer que estaba demostrando que tenía fe. La fe agrada a Dios. Pero hay gente, hermano amado, mire, que tiene más miedo que fe. Y nosotros tenemos que echar fuera nosotros el miedo, porque el miedo no va con nosotros los hijos de Dios. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa actitud. Sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos, en el versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. O sea que la mujer empieza a dar su testimonio en ese momento, hermanos. Arrodillada delante de Jesús empieza a dar testimonio. Por eso yo le quiero decir una cosa: cada vez que salga poder de Dios, mire, y cada vez que usted toque al Señor y un milagro ocurra en su vida, una respuesta ocurra en su vida, no deje de testificar lo que el Señor hizo. Es parte de la vida del creyente testificar lo que Dios está haciendo. Llegó una bendición, testifique la bendición. Mire, el Señor hizo algo sobre su vida, testifique la bendición. Tenemos que testificar. Esa mujer, hermanos amados, era una mujer que testificó. Y dice la Biblia que empieza a testificar todo lo que había acontecido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 48? Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermanos amados, miren, pero se nos había olvidado, en medio de todo esto, se nos había olvidado que Jairo estaba ahí.
Jairo estaba tan angustiado. Mire, mientras la mujer testificaba de una sanidad en su vida de 12 años, de haber estado enferma y ahora respiraba los aires de la salud y de la sanidad, Jairo estaba tan afligido, tan angustiado, tan preocupado porque él había venido a traer a Jesús. Hermanos amados, preocupado porque su hija posiblemente estaba muriendo. Y dice la palabra del Señor, mire, que Jairo había ido a traer a Jesús por eso. Y el tiempo se había alargado. El tiempo, hermano amado, de la llegada de Jesús a la casa de Jairo se había alargado. Muchas veces sentimos que el tiempo se ha alargado para que venga la respuesta a nuestra vida. Hemos sentido, hermanos amados, mire, que Jesús está tardando en hacer la obra. Yo le digo una cosa, Jesús no va a llegar ni antes ni después. Jesús llegará en el momento oportuno. Jesús llegará a la hora oportuna. Jesús llegará en el momento que Él tiene destinado llegar. Ante los hombres posiblemente, ante el Cronos posiblemente va a ser tarde, pero por medio del Kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, Él va a llegar en el momento exacto. Va a ocurrir un Kairos de Dios en tu vida. Lo que no sabía, mire qué tan acostumbrado estaba, hermanos amados, Jairo, en vivir en el Cronos. Los religiosos solo viven en el Cronos. La gente de fe vivimos en el Kairos de Dios, en el tiempo oportuno de Dios. Bien dijo el famoso hombre Juan Sebastián Bach, el mejor tiempo es el tiempo de Dios. Y eso toda la vida lo hemos visto. Los milagros en el tiempo de Dios son una gran bendición. Y sigue diciendo la palabra del Señor, hermano amado. Mire, ocurre algo. Tal vez en el corazón de Jairo estaba, Señor, apúrate. Pero Jesús no se apuraba aparentemente. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús ya sabía, hermanos amados, lo que ya había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Dice la palabra del Señor, hermanos amados, en el versículo 49. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué cree usted que había en el corazón de Jairo? Posiblemente en el corazón de Jairo estaba aquel sentido de decir, pero si yo lo vine a traer antes, y por culpa de esta señora que se atravesó en el camino, no pudo llegar a tiempo Jesús. Las voces, hermanos amados, mire, de los que nos rodean, aún de nuestros amigos, tenemos que tener cuidado. Las voces que escuchamos, muchas veces esas voces nos dicen, ya no molestes a Jesús, ya ocurrió lo que no esperabas, ya ocurrió lo peor. Yo te quiero decir algo poderosamente. Yo te digo lo que Jesús le dijo a Jairo. Mire, en el momento que las personas y que las voces nos quieren venir a apagar nuestra fe, en ese momento Jesús levanta nuestra fe. Jesús nos da, mire, hermano amado, aliento a través de su palabra. Su palabra es verdad. La palabra de Dios te tiene que importar más que lo que te diga cualquier otra persona, que lo que te digan los medios de comunicación, que lo que te digan los analistas. La palabra del Señor es más poderosa y es verdadera. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mire que cuando le dijeron eso a Jairo, el versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió. Vea, esa es la respuesta. Ahí viene la respuesta. En los peores momentos, cuando te dan la peor noticia, espera tantito porque verás la respuesta de Dios. Dice la Biblia en el verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Miren cuál es la respuesta del Señor, no temas, no temas. Alguien dice por ahí, hermano amado, que hay más de 365 no temas en la Biblia. ¿Y sabe por qué hay más de 365? Porque hay por lo menos un no temas para cada día del año, para la gloria del Señor, para ti, para mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Y si te hace falta la fe para un no temas de uno de los días del año, todavía hay otros de sobra en reserva para que tú también los tomes en el nombre de Jesús. Así que hoy yo te digo, y repite conmigo, di gracias Jesús, porque tú hoy me dices, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Diga conmigo, yo no tengo temor, yo creo. Yo no tengo temor, yo creo a la palabra de Jesús. Mire lo que dice la palabra. Él le dijo, verso 50, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué?
Porque a veces hay gente que nos estorba en el mover de Dios, hermanos amados. Mire, hay gente que a veces en nuestra vida, mire, son como, discúlpenme, son roba fe. Son como vampiros que absorben nuestra fe y que nos quieren ver, hermano amado, mire, hundidos en la incredulidad. Yo le digo una cosa, tenga cuidado con eso. Saque todo incrédulo de su vida en el nombre de Jesús. Cuando usted necesite un milagro, y solo aférrese al Señor y deje que la gente de fe, la gente que ha visto la mano de Dios, le rodeemos, le acompañemos en ese proceso y en esa situación. Dice la Biblia que Jesús solamente permitió que entrara Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se recuerda usted que eran las personas que estuvieron en casi todos los milagros del Señor? Inclusive vieron cómo el Señor, se manifestaba a las personas, pero él tenía 12 discípulos. Pero ¿por qué solo dejó entrar a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Y por qué no dejó entrar a Judas, el ladrón? ¿Por qué? Porque esos tres discípulos eran la gente de fe, la gente más activa en la fe de Dios. Mire, y dice la Biblia que también dejó entrar al padre y a la madre de la niña, porque ellos iban a recibir el milagro. Por eso, dejémonos solo acompañar de personas de fe, mientras estemos pasando procesos difíciles, mientras estemos pasando situaciones que aparentemente no tienen solución. Acompañémonos de gente de fe, permítanos acompañarle en ese proceso. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, mire, ocurre algo poderoso. Dice la palabra del Señor, verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. O sea, imagínense que él hubiera dejado entrar a las lloronas, que él hubiera dejado entrar a aquellos que solo hacían lamentación por la niña. En lugar de levantar la fe de los padres, ellos mismos se hubieran encargado, hermano amado, de destruir completamente la fe de los padres. ¿Y qué les dice Jesús? Dice que lloraban, verso 52, lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Pero miren lo que dice el verso 53. El verso 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que anteponer cuál es nuestra realidad. Si es tu realidad la realidad humana, o si es tu realidad la realidad de Dios. ¿Cuál es tu realidad? Hay dos realidades. La humana, cuando la vemos terrenalmente, y la realidad de Dios cuando la vemos con los ojos de la fe. Mire, la gente decía, pues está muerta, se burlaban de Jesús. Siempre se van a burlar. Las personas que les es fácil dar por perdido cualquier cosa, se van a burlar de nosotros los que somos de fe. Pero Jesús dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Posiblemente ahorita, en esta situación, hermanos amados, posiblemente en esta situación que se ha estado viviendo a nivel mundial, mire, le han dicho a usted, hermano amado, posiblemente ya algunos dijeron, la empresa o tu negocio se destruyó, tu negocio se acabó. Yo te digo una cosa, tu negocio no está destruido, tu negocio ahorita está en una readecuación. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios, te va a sorprender el Señor. Escucha bien lo que te digo, te va a sorprender el Señor. Tan solo cree. Aférrate a Él, pídele a Dios que te dé nuevas ideas, pídele que te abra. Mire, la Biblia dice que el Señor le abrió a Agar mire, en medio del desierto y en medio de la nada, el Señor le abrió una fuente, un pozo de agua, una fuente de agua viva. Dios te va a abrir a ti en medio de la nada fuentes de agua viva, de bendición, de provisión. Pero tenés que escoger cuál es la realidad que tú crees, hermano. Si la realidad de los hombres o la realidad que Jesús está planteando a través de su palabra. Tenemos que tener fe. La realidad es, hermano amado, lo que dice la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Su palabra es verdad. Él dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. Posiblemente te dijeron, mire, ya se acabó su trabajo. Yo te voy a decir una cosa, si aparentemente ya no hay trabajo para ti, Dios te va a dar una bendición y te va a sorprender con un mejor trabajo en medio de esta situación. La Biblia dice, hermano amado, mire,
que la Biblia habla de las siembras de algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento que sembraron en los peores momentos y en esos peores momentos cosecharon como nunca antes habían cosechado. Siempre va a haber una respuesta de Dios para su pueblo. Siempre va a haber una respuesta de Dios para ti que eres su hijo. ¿Acaso los padres, hermano amado, dejan hundir a los hijos o los levantan? Yo estoy seguro que usted, siendo malo, dice la Biblia, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará buenas cosas. Y dice la Biblia en otra porción, y no nos dará el Espíritu Santo a los que le amamos, a los que somos sus hijos. Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Y entonces dice la palabra que la gente se burlaba de él sabiendo que estaba muerta. Verso 54. Aquí viene el poder de la palabra. Aquí viene, hermano amado, mire, entienda que hay un poder en la palabra. Cuando usted lee la palabra, no es lo mismo solo leerla que hablarla, que declararla. Confiese la palabra. Mire, la palabra de Dios tiene poder. Dice el versículo 54, mas él, o sea Jesús, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces, mire lo que pasó. No pasó 10 horas diciendo, levántate, levántate. Y no le echó un montón de cosas y de menjurjes y de pócimas y de aceites y de todo. No, hermanos. Él solo declaró la palabra sobre ella. Él solo dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Yo te digo una cosa, tenemos que agarrar esa palabra. Agarra esa palabra ante la situación que está viviendo. Y por ejemplo, si hay alguien que está enfermo, dígale, Jesús ya declaró sobre ti, levántate. Jesús ya habló sobre ti, levántate. Si la situación está adversa en el negocio, háblele a su negocio la palabra de Jesús. Dígale, Jesús ya declaró sobre ti, negocio, que vas a levantarte en medio de esta situación, que vas a crecer en medio de esta situación en el nombre de Jesús. Hablemos la palabra, amados hermanos, hablemos la palabra. Y miren lo que pasa, verso 54, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Verso 55, automáticamente, entonces su espíritu volvió. E inmediatamente, vea, la Biblia dice inmediatamente. Cuando viene la palabra de Dios sobre nosotros, inmediatamente ocurren las cosas. Y hoy está en este momento llegando la palabra de Dios donde quiera que tú te encuentres. Y yo estoy seguro que ahorita, inmediatamente, ya están ocurriendo los milagros, ya están ocurriendo las respuestas. Ya viene tu respuesta, ya viene tu bendición. Espérala, ten confianza, lo verás en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y dice, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermano amado, mire, discúlpeme. Esa era la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que todo el mundo se había dado cuenta que la hija de Jairo se había muerto? Pero Jesús les dice, no le digan a nadie. ¿Sabe por qué? Porque los milagros hablan por sí mismos. Los milagros hablan por sí mismos. Así que yo te quiero decir en esta hora, querido hermano, querida hermana, que nos está sintonizando. Yo estoy viendo ahorita que hay personas que nos están sintonizando. ¿Por qué? Porque los milagros hablan por sí mismos. Los milagros hablan por sí mismos. Así que yo te quiero decir en esta hora, querido hermano, querida hermana, que nos está sintiendo a través de la plataforma de Facebook a partir de las 8 de la mañana para que se oren por esas peticiones. Igual vamos a estar trasladando esas peticiones. He sentido que Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros.
que si bien es cierto el diablo ha estado haciendo todo esto, yo le digo, nada se ha salido del control de Dios. Pero ahí veremos la protección de la mano de Dios y la provisión de la mano de Dios sobre nosotros como su pueblo, como el pueblo escogido por Dios, amados hermanos. Así que en nombre de Cristo Jesús, les animo para que nos levantemos. En el nombre de Jesús, les animo para que nos levantemos poderosamente, que nos levantemos poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Mire, quiero hacer una oración ya en este momento por usted, pedirle al Señor que se glorifique de una manera especial en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, levante sus manos ahí donde se encuentra, levante sus manos, diga: Padre Santo, gracias por la bendición que me das. Padre Santo, gracias por tu mano poderosa conmigo. Gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra ha llegado a mí. Sé que al instante va a ocurrir y está ocurriendo ya viene una respuesta. Sé que mi milagro viene al instante, Señor. Sé que la respuesta viene al instante. Sé que la provisión viene al instante, Señor. Sé que las cosas maravillosas van a ocurrir en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta palabra. Es una palabra que me da fortaleza, que me da ánimo. Es una palabra que me da consuelo. Es una palabra que Señor mi Dios, que me reta a creer. La Biblia dice: creí por lo cual hablé. Así nosotros también creemos, por lo cual también hablamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mi Dios, porque las situaciones adversas van a cambiar. Las problemáticas que hemos estado llevando ahorita a través de esta Señor, pandemia y todo lo que ha originado, Señor, Padre Santo, en medio de todo veremos tu respuesta, veremos tu bendición, veremos tus maravillas. Te damos gracias. Yo bendigo a mis hermanos donde quiera que se encuentran. Declaro que tu palabra ha llegado con ellos ahí donde están, y que tu palabra poderosa, Señor mi Dios, producirá un milagro en sus vidas en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria y la honra, Señor, por mis hermanos que han estado, Señor, atentos a cada palabra que tú les has estado dando, y por medio de esta palabra los has sustentado. Te bendigo, Señor, y exalto tu nombre, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecir, amados hermanos, ya hoy a cada uno que nos están sintonizando por nombre, y también quiero contarles, antes de finalizar nuestra transmisión, les tengo buenas noticias. Hemos estado bendiciendo a algunas familias de verdad muy vulnerables, en una situación muy vulnerable, y hemos estado bendiciendo a esas familias en situaciones vulnerables en medio de esta emergencia. Y pues hemos estado bendiciéndolas a través de la oración, a través de la presencia de Dios, pero también, hermanos amados, hemos estado bendiciéndoles a través, amados hermanos, de una bolsa de alimentos. Esta bolsa de alimentos es más o menos el equivalente al 80% de lo que es la caja de alimentos que en algún momento el gobierno de Guatemala planteó que se les estaba dando a las personas, y tuvimos la oportunidad de revisar una de esas cajas y ver más o menos qué era, y lo que nosotros como Misión Internacional Kairos, con la ayuda de muchas personas, tanto miembros de la iglesia como algunas otras personas particulares y negocios que han creído en la visión que nosotros tenemos y el trabajo que se desempeña en la obra de Dios. Mire, ellos han pues donado con nosotros y hemos logrado bendecir a varias familias. El día de hoy le tengo la noticia que el día de hoy le llegó la bendición a 10 familias más para la gloria del Señor. A 10 familias más. 10 familias que han sido bendecidas el día de hoy para la gloria del Señor, que se sumaron a todas las que fueron bendecidas, hermanos amados, el día domingo. Así que yo le quiero dar en este momento ánimos para que usted pueda, y yo bendigo a las empresas que están creyendo con nosotros. El día de hoy recibimos un donativo de alimentos que vinieron de Acumuladores Iberia. Imagínense qué interesante que Acumuladores Iberia crean también en la función que nosotros como Iglesia Kairos estamos realizando, y la sorpresa fue que llegó un poco de alimento
que ellos nos donaron para la gloria del Señor, creyendo que será bien distribuido. Así que yo le invito en el nombre de Jesús, amado hermano, para que usted colabore, que se una con nosotros en dos formas que hemos estado haciendo para la gloria del Señor. Número uno, lo primero que hemos estado haciendo es sostener la obra de Dios. Usted sabe muy bien que la obra de Dios se sostiene a través de nuestros aportes voluntarios, y todo aquel que quiera hacerlo lo puede hacer para sostener la obra de Dios. Y número dos, también la obra de Dios tiene programas de ayuda social y programas, hermano amado, que han estado bendiciendo a muchos, y esta bolsa de alimentos es parte del programa. Así que si usted, hermano amado, tiene en su corazón bendecir la obra de Dios a través de sus ofrendas, a través de sus donaciones económicas para la obra de Dios, usted puede hacerlo a través del número de cuenta que usted va a estar viendo, que va a salir en su pantalla. Tenemos este número de cuenta dispuesto para que usted pueda hacer sus transferencias voluntarias o sus depósitos para bendecir la obra de Dios. Usted puede de esa forma sostener tanto la estructura del ministerio, y número dos, también puede colaborar para los alimentos que se están dando. La colaboración para los alimentos que se están dando, amados hermanos, mire, esa colaboración que se está dando para los alimentos, también lo puede hacer usted en especie. Usted puede tener o comprar los alimentos y hacérnoslos llegar a nosotros para que nosotros podamos, ya tenemos analizado y podamos distribuir, amados hermanos, los alimentos para esas personas. Así que yo le animo en el nombre de Cristo Jesús, le animo para que usted sea uno de los dadores alegres. La Biblia dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Así que le invitamos en el nombre de Cristo Jesús para que usted sea un dador alegre, para que usted se convierta en ese dador alegre que Dios ama y bendice, y que de esa misma forma usted pueda, hermanos amados, usted pueda ser bendecido. Más bienaventurado, dice la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Así que hagámoslo con todo nuestro corazón, demos, y sé que el Señor nos sorprenderá. La Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Así que les animamos para que lo hagan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos bendecir a todas las personas que nos han sintonizado ya después de todo esto que hemos mencionado. Bendecimos a nuestra hermana Sandra McDonald, a nuestra hermana Silvia Cordón, a nuestra hermana Claudia Girón, a nuestro hermano Steve, a nuestra hermana Ingrid Garrido, a nuestra hermana Sandy Boch, a nuestra... Vamos a ver, aquí estamos teniendo varios comentarios que estamos revisando ahorita. Bendecimos a cada uno por nombre. Estaremos orando, estaremos pidiéndole al Señor, amados hermanos, que les sorprenda y que Dios haga esa sanidad que están pidiendo algunos. Están pidiendo, hermanos amados, milagros de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Estaremos pidiéndole al Señor que esos milagros de sanidad ocurran en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, dice también que bueno, hay personas ahí que se han estado conectando desde Orlando, Florida. Bendiciones a todas estas personas que también desde Orlando, Florida se han estado conectando, aquí en Guatemala, en México, en Honduras. Veo acá personas del Salvador que también se han estado conectando, y a donde quiera que llega la señal de Kairos Radio GT. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, y la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes siempre. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarles que el día, hermanos amados, el día viernes, o sea, mañana, vamos a tener una bendición a las 7 de la noche, hora de Guatemala. Día de mañana, a las 7 de la noche, hora de Guatemala, amados hermanos, tendremos la bendición del programa Fortaleciendo tu Fe, que es el programa que mi querida esposa, la pastora Joyce,
está predicando todos los días viernes a las 7 de la noche para fortalecer su fe. Así que le invitamos en el nombre de Cristo Jesús para que usted, amado hermano, hermana, se conecte el día de mañana a las 7 de la noche al programa Fortaleciendo tu Fe. Y el día domingo, le cuento, el día domingo tenemos nuestro culto dominical a las 10 de la mañana, hora de Guatemala. Nuestro culto dominical 10 de la mañana, hora de Guatemala. Y también tenemos ya nuestro nuevo devocional del día domingo a las 7 de la noche. Hemos añadido a nuestra programación un devocional también el día domingo a las 7 de la noche. Por lo tanto, ya tendremos a las 10 de la mañana, hora de Guatemala, nuestro culto dominical y a las 7 de la noche nuestro devocional. Hemos ampliado ya la programación de Misión Internacional Kairos. Ahora ya tenemos lunes, miércoles y viernes, amados hermanos, nuestra oración en línea, ¿verdad? Por las peticiones a partir de las 8 de la mañana, hora de Guatemala. Los días martes, amados hermanos, tenemos un devocional a las 7 de la noche. Este martes lo transmitimos desde las instalaciones de Kairos Radio GT y se transmitió también en las diversas plataformas. Entonces ya esta semana se va a transmitir desde Kairos Radio GT y también desde las diversas plataformas y para llegar a todos ustedes el día martes a las 7 de la noche, hora de Guatemala. El día jueves, que es nuestro altar virtual, es el día de hoy, que también a las 7 de la noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y adorando al Señor. Y pues los días viernes, como ya le mencioné, fortaleciendo tu fe. El día domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, nuestro culto dominical virtual y a las 6 de la tarde nuestro nuevo devocional. En los otros horarios usted va a estar viendo también a otros pastores de la Misión Internacional Kairos, tanto pastores adjuntos en la iglesia, la sede de Ciudad San Cristóbal, como también pastores de la Misión Kairos de las diferentes sedes y algunos de Guatemala y otros en el extranjero que también van a estar bendiciéndonos a través de esos días que serán de bendición. Así que hay mucha programación, amados hermanos, para que usted no deje de estar en contacto, número uno, con nosotros como sus pastores y número dos, con la palabra de Dios. Estamos esforzándonos cada día más para que usted sea bendecido con la palabra. Descargue la aplicación desde su Play Store de la radio, Kairos Radio GT. Ahí usted puede descargar, está solamente disponible por el momento para dispositivos Android. Por favor, descárguela, Kairos Radio GT. Ahí usted va a encontrar, en Kairos Radio GT va a encontrar una programación 24 horas de alabanza, adoración, de palabra de Dios y de noticias. Y pues también puede seguir nuestro canal en YouTube, Misión Internacional Kairos Oficial, y nuestras páginas en Facebook, Misión Internacional Kairos, y en Instagram también puede seguir nuestra página de Misión Internacional Kairos. Muy bien, ahí están apareciendo en sus pantallas todas las páginas que usted puede seguir. Por favor, dele me gusta a todas las páginas, a los canales, etcétera, etcétera. Tenga nuestras aplicaciones y estemos en contacto. Por favor, cualquier petición de oración puede dejarla a través de un inbox en la página de Misión Internacional Kairos o unirse a los tiempos de oración lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana, hora de Guatemala. Que Dios le bendiga y le guarde, que la presencia del Dios Todopoderoso esté sobre usted y su familia y que en medio de todo esto, como dice la palabra, sobre ti amanezca el Señor y sobre ti sea vista su gloria. Muchas bendiciones, les amo, un fuerte abrazo, buenas noches. Él está caminando contigo ahí. ¿Cuánto lo pueden creer?